¿Cómo están mis amadas y amados hermanos en la fe que me siguen en esta sección de 5 minutos con Dios? Con este servidor Lucas Fernández, el papá de los Gabanes, a través de Olímpica 100.9 por los caminos del llano. Hoy vamos a hablar de los 4 milagros que ocurrieron el día que murió Jesucristo en la cruz. Fue el acontecimiento más importante que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. En ese momento se abrió el camino para la salvación de la humanidad en la vida eterna. Se muestran señales sobre la naturaleza que mostraron el gran poder de Jesús y su gloria. El primer milagro que ocurrió ese día fue que el sol dejó de alumbrar. Hubo una oscuridad. En Mateo capítulo 27, verso 46 al 54. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que allí estaban decían: está llamando a Elías. Uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús clamó de nuevo en gran voz y entregó el espíritu. Eso que ocurrió ese día no fue un simple eclipse solar. Normalmente los eclipses duran poco tiempo. Y tampoco pueden ocurrir durante la luna llena, que era la fase lunar en la que se celebra la Pascua de los judíos. Tampoco fue una tormenta, porque no se mencionan ni relámpagos ni truenos. Fue una intervención divina que cubrió el sol con una densa oscuridad, como una señal de luto y de juicio por el pecado del mundo que estaba siendo cargado sobre Jesucristo. La oscuridad también simbolizaba la angustia y el abandono que Jesús sintió al estar separado de su Padre por nuestra culpa. La oscuridad nos recuerda el precio que Jesús pagó por nosotros y la gravedad de nuestro pecado que nos aleja de Dios. Este milagro nos enseña que Dios es santo y justo, que no tolera el pecado, que Jesús sufrió lo indecible por amor a nosotros y cargó nuestra culpa y nuestra condenación, y también que sin Jesús estamos en tinieblas, sin esperanzas y sin Dios en el mundo. También que Jesús es la luz del mundo y que si le seguimos no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida, como dice en el libro de Juan capítulo 8, verso 12, donde dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El segundo milagro fue el velo del templo rasgado. El templo de Jerusalén era el lugar donde los judíos adoraban a Dios y ofrecían sacrificios por sus pecados. El templo estaba dividido en varias partes. La más sagrada de todas era el lugar santísimo, donde se guardaba el arca del pacto y donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para rociar sangre sobre el propiciatorio. Este lugar estaba separado del resto del templo por unos 10 metros de alto y unos 10 centímetros de grosor, que simbolizaba la barrera entre Dios y los hombres a causa del pecado. En el libro de Mateo, capítulo 27, verso 51, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Eso ocurrió el día que Jesucristo murió. Eso fue otro gran milagro, porque nadie podía rasgar ese velo con sus propias manos, y menos de arriba hacia abajo. Fue Dios quien lo hizo para mostrar que el sacrificio de Jesús había abierto el acceso a su presencia y que no necesitábamos intermediarios para acercarnos a Él. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 21, dice que teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
El velo rasgado nos recuerda la libertad y la confianza para entrar en la presencia de Dios Todopoderoso por medio de Jesús. Este milagro nos enseña que Dios es amoroso y misericordioso. Nos enseña también a tener comunión con nosotros mismos. También que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. También nos enseña que Jesús es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros y nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios. También que podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él nos escucha y nos ayuda en todo tiempo de necesidad. El tercer milagro fue que las rocas se partieron y que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. En el libro de Mateo capítulo 27 versos 51 y 52. Este fue un milagro impresionante. La naturaleza reaccionó ante la muerte del Hijo de Dios. El terremoto fue una señal de algo trascendental. Estaba sucediendo algo que sacudía los simientes del mundo y de la historia. La apertura de los sepulcros y la resurrección de algunos santos fue una anticipación de la resurrección de Jesucristo. De ese milagro podemos aprender que Dios es todopoderoso y nada escapa a su control. También que Jesucristo es el Señor y dueño de la vida y de la muerte, y que tiene las llaves del Hades y de la muerte. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 18, allí nos enseña y dice: estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. También este milagro nos enseña que Jesús es el primogénito de entre los muertos y que Jesús es el principio y el fin de todas las cosas, como está escrito en el libro de Colosenses capítulo 1 verso 18, donde dice que Él es la cabeza del cuerpo y que es la iglesia. También nos enseña que en Jesús tenemos una esperanza viva y que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, pues le veremos tal y cual como Él es. El cuarto milagro que ocurrió el día de la muerte de Jesucristo es la conversión del centurión y los que estaban con él. El centurión era el oficial romano que estaba al mando de la crucifixión de Jesucristo y de los otros dos malhechores. Él y sus soldados habían sido testigos de todo lo que había ocurrido, desde las burlas, los insultos y hasta las tinieblas y el terremoto. Ellos habían oído las palabras de Jesús en la cruz, como cuando pidió perdón por sus enemigos y cuando prometió el paraíso al ladrón arrepentido y cuando encomendó su espíritu al Padre. Ellos habían visto el amor, la humildad, la paciencia y la fe de Jesús. Y todo esto tuvo un efecto en sus corazones. En el libro de Mateo dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús vieron el terremoto y tuvieron miedo en gran manera. Y dijeron: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este fue un milagro de gracia, pues Dios abrió los ojos espirituales de esos hombres para que reconocieran la autoridad de Jesús. Ellos pasaron de ser sus enemigos a ser sus adoradores. Ellos confesaron lo que muchos judíos no quisieron aceptar, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. La conversión del centurión y los que estaban con él nos recuerda el alcance, el propósito de Jesús, que no se limita a una nación o a un grupo de personas, sino que se extiende a todo el mundo, incluyendo a aquellos que parecían estar más alejados de Él. Este milagro nos muestra el poder del testimonio de Jesucristo. En las circunstancias más adversas,
y cómo su amor y su sacrificio pueden tocar y transformar los corazones más endurecidos. También nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios y que el arrepentimiento y la fe en Jesús pueden llevarlos a ser el dueño y Señor de nuestras vidas. Allí nos enseña también que Dios es capaz de salvar a cualquier persona, sin importar su pasado o su posición. También nos enseña que el testimonio de Jesús es poderoso y convincente y que puede llevar a las personas a un cambio radical de vida. Que Jesús es digno de adoración y reconocimiento, no solo por lo que hizo, sino porque es el Hijo de Dios, que murió por todos nosotros. La muerte de Jesús es un mensaje de amor y redención para todo el que en Él cree, y que su sacrificio abre las puertas para que todos podamos tener una relación personal con Dios. Estos 4 milagros de la muerte de Jesucristo en la cruz nos enseña que no fue un simple evento histórico, cargado de significado histórico, espiritual y poder divino. Nos revela también diferentes aspectos de quién es Dios y su plan de salvación para la humanidad. Recuerden que Jesús no solo sufrió y murió por nosotros, sino que también demostró dominio sobre la naturaleza, el pecado y la muerte, y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre nuestra relación con Dios, y cómo respondemos al sacrificio y al amor de Jesús. Ojalá que estos milagros nos permitan profundizar en nuestra fe y vivir con gratitud y esperanza, compartir el mensaje de Jesús con otros, que nos animen más a acercarnos a Jesucristo con confianza, sabiendo que por medio de Jesucristo tenemos acceso a llegar al Dios Todopoderoso, y que nos motiven a vivir reflejando el amor de Jesús en nuestras vidas. Bueno, mis queridos amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final de estos 5 minutos con Dios. Y llegamos a nombre de nuestra iglesia Restauración Misión 3, ubicada en Los Acacios, quien tuvo el inmenso placer de hablar para ustedes, su amigo y hermano Lucas Fernández, el papá de los Gabanes. Dios les bendiga.